Muchas gracias. Y como lo mencionaba Judy, eh, esta tarde vamos a hablar de un tema que está muy de moda hoy en día y es el concreto y el mortero decorativo, más conocido en Colombia como el concreto arquitectónico, y cómo ha evolucionado su uso a través del tiempo, y cómo podemos tener infinitas posibilidades de uso de este material que es tan versátil. El concreto, la delicadeza y las sensaciones que transmiten el concreto han permitido que evolucionemos y que podamos crear propuestas funcionales que están basadas bajo el uso de este material y que no deja de sorprender sus infinitas posibilidades, como ya lo hemos dicho varias veces. A través de este material podemos lograr texturas, mezclas, que siendo vertidas en moldes hacen que podamos lograr piezas increíbles como la que vemos en esta imagen, obras de arte perfecta, con niveles de detalle únicos, y es donde podemos ver cómo a través del tiempo y del uso de la tecnología con la que contamos hoy en la producción de concretos podemos llegar a lograr piezas únicas, obras de arte, y así como también hemos logrado a través del tiempo superestructuras, o siempre hemos estado acostumbrados a ver el concreto como un material muy rudo, muy fuerte, muy industrial, pero cada vez nos sorprende más cómo podemos lograr cosas que de pronto hasta hace poquito no podíamos lograr porque no contábamos con la tecnología que contamos hoy. Una pequeña definición de qué es concreto o mortero decorativo, y es, como lo mencionaba ahorita, en Colombia este concepto todavía es un poquito poco sonado, más lo conocemos como concreto arquitectónico, pero en Estados Unidos, en Europa, se conoce más como concreto decorativo. Y este tipo de concreto y sus usos han aumentado exponencialmente en los últimos años en Colombia. Y es que hoy vemos cada vez más cómo el concreto está de moda. Estos tipos de concreto lo que logran o lo que nos permiten es que podamos imitar otros materiales, otras texturas, formas, colores, como en esa pequeña imagen que podemos aquí evidenciar, y cómo convertir una alternativa que es muy técnica en algo que para un proyecto puede ser muy eficiente, amigable con el medio ambiente, durable y con menos costos a largo plazo, como costos de mantenimiento, etcétera. Pues en esta imagen podemos ver cómo en el concreto hoy en día también, creo que esto ya es muy común para nosotros, y es poder ver hasta dónde podemos llegar en diferentes tonalidades en el concreto. Hay muchas personas que aún se sorprenden cuando ven este tipo de piezas, ya que no pareciera concreto. Este tipo de piezas se logran con unos pigmentos muy especializados, y se ha comprobado que son piezas que pueden durar a través de los años sin necesidad de altos costos de mantenimiento, ahorrando unos presupuestos en pinturas, reparaciones, mantenimientos. Aunque nosotros aquí vamos a hablar un poquito de eh, cuál es la calidad con la que se trabajan este tipo de mezclas. Aunque este concreto es de uso decorativo, y por ser de uso decorativo, pues no exige normativa o exigencias estructurales. Aún así son mezclas de muy alta calidad. En su mayoría, estas piezas, como son enfocadas para estos fines estéticos, no requieren especificaciones de desempeño ni normativas, pero son desarrolladas con una muy alta tecnología, con unas relaciones agua-cemento muy bajitas. Estamos hablando de relaciones agua-cemento menor a 0,25, muy altas cuantías de material cementicio, agregados de muy alta calidad, uso de macrofibras, microfibras, aditivos súper reductores de agua de alto rango, acelerantes, y están especificados dentro de las líneas de concretos de muy alta especificación, que son los GRC, HPC y UHPC.
Aunque son de uso decorativo, paradójicamente, son de mucha mejor calidad de muchos concretos de los que utilizamos hoy en día para solicitaciones estructurales importantes. Algunas de las ventajas que se logran al producir este tipo de concreto, productos con este tipo de concreto son la durabilidad. Acá estamos citando solo una pequeña imagen de cómo comparamos algo tan usado comúnmente como es una matera. En esta imagen podemos ver una matera con un concreto convencional que solamente en algunos meses de uso ya empieza a presentar patologías, fisuras, en fin, una pieza en arcilla, por ejemplo, también empieza ya a presentar patologías y además la arcilla es un material más contaminante por su producción. Una pieza que se pudo hacer para este mismo uso, que es sembrar una planta que va a estar sometido a humedad constante, a esfuerzos de la misma planta, movimientos, y puede ser una pieza que en la experiencia que tengo he evidenciado materas o piezas similares a estas que llevan varios años en uso y están en perfecto estado, pues por las características propias y la alta calidad con la que se fabrican estas piezas. Es así como también pues van a ser un poquito más costosas, solo que con el tiempo vamos a tener más ventajas de durabilidad. Pues, si nosotros comparamos en el mercado los costos de un producto con estos materiales de menor especificación, pues por supuesto van a ser mucho más económicos. Las ventajas las vamos a ver con el tiempo, no solamente usándolas en este tipo de piezas, sino en otros tipos que vamos a ver más adelante. En esta imagen citamos otro tipo o como otra gama de colores que podemos lograr con el concreto, colores pasteles, figuras, niveles de detalle que hasta hace poco, yo que llevo tanto tiempo trabajando el concreto, hubiera creído que pudiéramos lograr unos niveles de detalle tan espectaculares como se logran con el concreto del día en el día de hoy. Y pues asimismo, cada vez la infinidad de usos es mucho más alta. La, y podemos hoy día a día ver cómo este tipo de concretos los empezamos a utilizar en arquitectura interior, en líneas de arquitectura exterior y en decoración y diseño. Y es acá como en esta charla que estamos viendo hoy vamos a mostrar un poquito de cómo en cada línea que podemos ver, tanto de arquitectura interior, exterior y accesorios, podemos hacer o cuáles son los pasos que normalmente se deben dar para poder hacer un desarrollo de un tipo de estas piezas. Este concreto o lo que hoy podemos ver más comúnmente es que se adaptan para hacer desarrollos personalizados de cualquier tipo de producto utilizado en ingeniería, diseño. Acá lo que muestro es un pequeño gráfico del paso a paso de cómo se puede desarrollar uno de tantos productos a la medida. Para arquitectura exterior, urbanismo, por ejemplo, lo primero que se hace es que se debe entender qué es lo que busca el cliente, qué tipo de producto busca el cliente, qué tipo de solución puede necesitar el cliente. Luego de eso, o lo que quiero mostrar es cómo en la experiencia que tengo se hacen normalmente este tipo de desarrollos que toman un tiempo bastante eh, prudente. Aquí lo que se hace es que se empieza a indagar en qué es lo que quiere el cliente, se empiezan a hacer un intercambio de imágenes o de ideas entre ambas partes para buscar a qué es a lo que queremos llegar. Luego se hace una serie de muestras y texturas, se deben hacer ensayos. Estos procesos de investigación y desarrollo de productos tiene muchos profesionales que están involucrados dentro de esta serie de pasos, como diseñadores industriales, técnicos de calidad, eh, mano de obra de carpintería y producción de concreto.
Ya después de hacer toda esta serie de desarrollos y de lograr una aprobación del cliente de lo que quiera llegar, se hace una producción y una entrega final de la solución. Por ejemplo, en esta diapositiva lo que quiero mostrar es un ejemplo real de un desarrollo que se hizo súper interesante para un proyecto de infraestructura eh, de alto tráfico, de alto impacto para el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Empezó el cliente mostrando una necesidad a una solución que necesita dar en el aeropuerto, por ejemplo, que sabemos que es de uso de altísimo tráfico. Y es así como acá muestro como la historia, como el paso a paso que se ha dado para hacer este tipo de desarrollo. Y cuando hablaba de imágenes, referencia es, por ejemplo, el cliente puede decir, yo quiero estas sillas en madera, pero uno como productor de concreto o como desarrollador de este tipo de productos o asesor puede recomendar, hoy en la tecnología del concreto existen concretos que pueden mimetizar este tipo de materiales, este tipo de texturas y pueden ofrecer un mejor desempeño a largo tiempo. Entonces, por ejemplo, acá el cliente dice, yo quiero, monta su proyecto y yo quiero estas sillas en el aeropuerto, quiero que estas estén en todas las salas de espera. Ustedes lo pueden hacer en concreto, por ejemplo. Empezamos el desarrollo y lo primero que hay que hacer es que a este diseño nosotros, quienes nos encargamos de estos temas, hacemos una propuesta al cliente en empezar a rayar y a decirle lo más cercano que puedo hacer puede ser esto. Entonces aquí muestro como los primeros trazos que uno puede dar como para el desarrollo, para un desarrollo de este tipo. Entonces empiezan a hacer bocetos, planos, unos primeros acercamientos, pero entre ese intercambio de ideas tanto con el cliente como con los diseñadores, que pueden tomar fácilmente entre esta diapositiva anterior a este paso que vamos acá, fácilmente podemos estar hablando de 2, 3 semanas de trabajo y de intercambio de ideas, de diseños, de pensar cómo vamos a hacer realidad o cómo podemos hacer realidad este tipo de productos, porque pues acá no solamente podemos pensar en que logramos algo que se parezca a un material que quiere el cliente, sino que debe ser algo súper resistente, seguro, que cumpla normas. Entonces se unen muchas profesiones acá. Ya luego llega un momento donde al cliente dice, este es el diseño que quiero y asimismo el productor de este tipo de materiales puede decir, yo también sé que puedo fabricar esto y puedo dar una solución completa. Entonces ya se traza un render completo. eh, por ejemplo, en este caso específico, donde el cliente dice definitivamente, este es el diseño que quiero y ahora empieza uno como productor de concreto a pensar, ahora cómo lo hacemos realidad en concreto. Y viene otra serie de desarrollos, muestras, texturas y otras semanas de trabajo, de intercambio, las muestras, el tono, este es el diseño de mezcla, ensayos de resistencia, ensayos de durabilidad, hasta que después de, llevamos aquí por lo menos otras 3, 4 semanas de trabajo hasta que el cliente dice, listo, esto es lo más cercano que veo, porque es increíble que en estas 3 imágenes lo que vemos son piezas de concreto imitando madera, pero es como mostrando un poquito el resumen, porque realmente pueden ser muchos más ensayos, más trabajo, noches, semanas, pero es un pequeño resumen de cómo se debe trabajar o pues para lograr que un producto sea el deseado, pero sobre todo hecho en concreto. Este es un ejemplo ya real y que ya está en uso en este momento en el aeropuerto El Dorado. Lo quise citar en esta presentación porque me pareció súper interesante que ustedes puedan conocer de primera mano todo,
un resumen de todo el trabajo y el esfuerzo y la unión de profesionales que hay para lograr un producto que parece sencillo, pero que ha sido un éxito. Eh, el resultado es que, si pueden ver en esta imagen, este fue el render o el diseño final aceptado por el cliente, con unos apoyos también en concreto. Inicialmente se hablaba de metal, pero se logra una solución integral solamente en concreto, concretos HPC y UHPC. Y este es el producto final que hoy está en uso en el aeropuerto. eh, y pues no es tan diferente al render, ¿sí? Se logra llegar lo más cercano y sí, esto es concreto. Eh, y asimismo, esto da inicio a que se puedan desarrollar una serie de muebles que se van a instalar muy pronto en el aeropuerto. Esto hablando de proyectos de tan alto tráfico, porque si hablamos del aeropuerto, tenemos que hablar de un producto que va a soportar el uso y el abuso las 24 horas del día, los 365 días del año, y se ha logrado comprobar que la pieza ya lleva más de un mes de uso full y está intacta. Entonces, ¿aquí qué se logró? Logró que el cliente obtuviera una solución mucho más económica a la que tenía inicialmente. Los muebles con los que él empieza, que son estos, por ejemplo, son unos muebles que primero no se fabrican en el país, que tienen un costo muchísimo más alto y que no son tan amigables con el medio ambiente. Porque hablamos aquí un poquito del tema ambiental, y es porque pues con el uso del concreto, estos concretos con tan bajitas relaciones agua-cemento, con utilizar un poquito de materiales de reciclaje y con una serie de actividades que se hacen para lograr estos concretos, y adicionalmente que el cliente pueda ahorrar tiempos de mantenimiento con el tiempo, pues estamos también aportando a la sostenibilidad. Este es otro ejemplo de un tipo de silla también de uso de alto tráfico que se desarrolla para el mío de Cali. Son unas sillas que ya llevan más de un año en uso, y si uno las ve de primera mano, pues puede pensar que este espaldar es en madera, por ejemplo. Es una silla que se tuvo o que se ha desarrollado en compañía de todos los ingenieros y urbanistas, perdón, del mío, donde ellos buscan una solución de una silla que pues soporte eh, ataques de vandalismo, temas sociales, que sea una silla inclusiva, que tenga varios espacios, y eh, son los mismos arquitectos que buscan, o el mismo cliente, estuvieron buscando a varios proveedores para que hicieran este desarrollo tan especializado. Y lo quiero comentar porque hay muchísimas oportunidades de desarrollar productos a la medida en Colombia, pero hay pocos fabricantes que se atrevan como a ir más allá y hacer algo tan especializado y tan personalizado. Esta silla se desarrolla, como les venía mencionando, se logra hacer un espaldar en concreto HPC, simulando madera, una silla que salió de imágenes de internet prácticamente, o citadas de España. Los mismos arquitectos empiezan a enviar esos bocetos o esas imágenes. Yo quisiera algo así, se puede hacer en concreto, se puede lograr algo, y empieza con esta pieza que tiene más de 2,20 metros de longitud, con espacio para adultos, para niños y para discapacitados. Entonces es como, eh, digamos que hoy el objetivo de esta conferencia, que tiene un aporte técnico muy importante, es que ustedes puedan conocer hasta lo inimaginable que podemos lograr en el concreto. Este es otro tipo de técnica de concreto decorativo, por ejemplo, de concreto arquitectónico. Esta plazoleta se hizo para la ciudad de Ibagué, donde se utiliza una técnica que se llama bicapa, y lo que se hacen son unas sillas básicamente
con una capa de concreto con color integral que va a tener una alta durabilidad y pues es una plazoleta que se va a ver, no se va a ver tan fría, que va a tener otros efectos. Este es otro proyecto que se desarrolla inspirado en un proyecto europeo, unas sillas un poco curvas, con unos diseños diferentes, que casi pues nadie se ha atrevido a desarrollarlas. Y esto se instala en una clínica en Bogotá, la Clínica Médica. Concretos, estamos hablando acá de concretos de entre 11.000 y hasta 14.000 PSI, reforzados con macrofibras, con microfibras, concretos de muy alta calidad, porque estas piezas son de bastante longitud y no se usan aceros de refuerzo. Entonces, ese es otro aporte importante a los costos y a la durabilidad. Es otro tipo de uso o de aplicación de este tipo de concretos, por ejemplo, para pisos. Estos son unos concretos o unas placas que se hicieron texturizadas para la fiscalía. Em, juegos, sí, juegos de mesas de ajedrez, por ejemplo, como en este caso, ya acá empleando el concreto GRC. Concreto GRC es un concreto también de muy alta tecnología, reforzado con fibras de vidrio. Son unas mezclas muy secas que también tienen una muy baja densidad y tienen una muy alta resistencia. Y es increíble, pero para estos desarrollos tan personalizados, uno tiene que pensar no solo en el desarrollo, sino en que también puede desarrollar productos que no solamente van a ser usados en Colombia. Por ejemplo, está toda esta plazoleta, todas estas piezas que vemos acá, sillas, mesas, jardineras. Estas son gigantes, son de uno por uno por uno. Todo esto fue fabricado en Colombia y está actualmente en uso en un restaurante en Panamá, porque pues allí no encontraban quien desarrolle unas piezas tan especializadas, entonces la oportunidad de negocio es súper interesante. Ya pasando un poquito a otra línea en la que podemos utilizar este tipo de concretos en arquitectura interior. Y es donde a través del desarrollo de estas piezas es cómo se logra facilitar la interacción con el entorno por el medio de elementos fabricados para hacer de la vida diaria un proceso para disfrutar. Es increíble cómo el concreto está hoy de moda. Es increíble cómo cada vez más el estilo industrial se impone y nos buscan más a quienes desarrollamos este tipo de productos, porque la gente quiere tener elementos de concreto y ojalá lo más natural posible dentro de sus hogares. Ya no es, ya la gente no quiere, ya no ve el concreto como algo súper rudo, sino que aprovechando esas bondades de verlo como tan fuerte, quieren también tenerlo en su casa. Por ejemplo, estas mesas, las cito porque me parece que, pues en la experiencia que tengo como profesional en ingeniería civil, lograr una pieza con una longitud de 1,80 metros, con 2 centímetros de grosor, pues es increíble que podamos hacer esto realidad y que acá puedan pararse una persona y no le pase nada a esas piezas. Esto es increíble eh, y es gracias a la tecnología. Entonces es así como podemos hacer que ya se puedan desarrollar este tipo de piezas livianas, versátiles, más amigables y mucho más comerciales. Entonces, por ejemplo, acá se instalan estas dos piezas en concreto y eso queda fantástico, este tipo de productos. Además que cuando se combinan con otros materiales como la madera, como el metal, pues muchísimo más atractivos son para la gente. Cuando les contaba un poquito la historia de cómo se desarrolló el proyecto, por ejemplo, del aeropuerto, que me pareció muy chévere mencionarlo, así lo mismo pasa casi que con toda la línea de productos. El cliente empieza enviando una foto o un plano a mano alzada. A veces dicen, yo quiero, por ejemplo, este lavamanos en forma de estrella, lo que sea.
ustedes pueden fabricarlo, entonces se puede. Empieza también una serie de desarrollos, envían el render y es como esta pieza que un día estuvo dibujada se puede hacer realidad. Y lo más chévere es que el cliente pueda decir, es casi igual al render. Entonces, piezas súper personalizadas. Estos lavamanos se vuelven súper livianos. Imagínense, es un lavamanos de 1.7 metros de longitud, que acá tiene 20 centímetros, pero internamente él es hueco. Si nosotros fuéramos a desarrollar hace unos 10 años este lavamanos, sin la tecnología que tenemos hoy, me atrevo a decirlo, tendríamos que usar acero de refuerzo. Sería imposible levantar una pieza de estas. Y una pieza de estas fácilmente con esta longitud no queda pesando más de 80, 60 kilogramos. Entonces es muy, muy interesante y muy chévere cómo cada vez a través de la tecnología nosotros podemos lograr muchas cosas más interesantes para todo tipo de usos. Colores, no solamente el concreto gris, también el concreto con color integral está de moda y piezas para todo tipo de usos, para todo tipo de público, se pueden desarrollar sin proyecto, sin problema, perdón. Por ejemplo, estos lavamanos que hasta el momento han sido las piezas con longitud más extensa que he visto fabricar, lavamanos de casi 2,5 metros de longitud. Esto es increíble con sus posetas, que tuvieron que viajar como a 8 horas de camino para llegar a su destino final para uso comercial y que podamos hacerlas en concreto, sabiendo todos nosotros, los que trabajamos en el concreto, que el concreto es un material tan frágil, tan delicado, y que puedan llegar y las puedan usar y además ser un poco más livianas. Esto de verdad, es increíble. Esto también empieza con una serie de fotos. Esta es una serie de 3 lavamanos de verdad gigantes, y se logran a través del uso de la tecnología del concreto, se logran estas piezas tan, tan, tan bonitas. Más usos del concreto decorativo. Acá lo que muestro es muchas imágenes donde podemos ver la infinidad de cosas e increíbles cosas que podemos lograr con el concreto. Lavamanos de diferentes colores, de diferentes tonos. Este tipo de piezas las he visto trabajar a la intemperie durante más de 2 o 3 años y hoy están perfectas. El concreto, por ser este tipo de piezas, por ser de tan alta calidad y además llevar unos sellantes dentro de la matriz de la mezcla y superficialmente, hacen que sean piezas muy durables a través del tiempo y que no sean tan atacadas por patologías o por agentes externos del medio ambiente. No sé hasta acá cómo les Bueno, ha Lili, parecido la presentación y si hay alguna pregunta. muchas gracias, Lili. La pregunta en estos momentos o de las que habían hecho anteriormente nos están hablando sobre concreto con icopor. ¿Qué tienes Ok. para decirnos de eso? Concreto con icopor, el icopor se utiliza muchísimo o se ha utilizado para aligerar el concreto, para bajar la densidad del concreto, para bajar el peso del concreto. Aunque ya hoy en día no se utiliza tanto el icopor, sino que utilizamos aditivos incorporadores de aire que son mucho más fáciles de ocupar dentro de la mezcla, más fáciles de manejar. He tenido la oportunidad de trabajar concretos con icopor y es un poquito dispendioso y ya no se usa tanto. De pronto en estructuras muy grandes, pero por ejemplo para piezas decorativas, recomendaría o recomiendo por la experiencia utilizar aditivos inclusores de aire, que hoy hay unos inclusores de aire excelentes, con los que uno puede bajar perfectamente hasta el 60% del peso del concreto normal versus un concreto con este tipo de aditivos que se llaman como concretos celulares hoy en día. Listo, Lili. También nos dicen cómo realizo la técnica de cemento pulido y con qué producto lo puedo impermeabilizar. Para hacer concretos pulidos y de hecho para muchas de estas piezas, uno utiliza una de las técnicas que se utilizan para ya a dar el acabado final a este tipo de piezas es pulirlos para
sellar los poros superficiales de la pieza y para generar un brillo especial, y esto se hace con unos discos diamantados, unos discos especiales, y adicionalmente para impermeabilizar se utilizan sellantes a base de agua o sellantes solventes que se consiguen fácilmente y que son especializados para sellar piedras, para sellar concretos. Entonces, normalmente se utiliza con este tipo de sellos. Eso lo También, impermeabiliza, ¿no? Los sellos. ¿cuáles fibras son las mejores para reemplazar la malla electrosoldada y las metálicas o las de nylon? Pues mira, en la experiencia que tengo, sin duda las microfibras metálicas, claro, estamos cambiando una malla de metálica gigante por unas microfibras, trabajan muy bien, pero las fibras y las macrofibras y las microfibras de nylon y de fibra de vidrio también aportan unos, también pueden llegar a reemplazar la malla de refuerzo, perdón. De hecho, últimamente ya las fibras metálicas se utilizan más para concretos UHPC. Por ejemplo, hace como algunos 5 años participé en un proyecto donde fabricamos unas placas de uso peatonal y llegamos a 17.400 PSI para la Universidad Javeriana en Bogotá. Ahí estamos hablando de concretos UHPC, donde utilizamos este tipo de fibras metálicas que más que para reemplazar la fibra de refuerzo, la malla de refuerzo de acero, se utilizaron para aumentar aún más la tracción del concreto. Pero en este momento para concretos convencionales, para concretos decorativos, que es lo que hoy especialmente estamos hablando, podemos fácilmente utilizar las fibras sintéticas de lo polipropileno, fibras de vidrio y reemplazar el acero. De hecho, en esas piezas que he citado de longitudes tan importantes de hasta más de 2 metros, no ha habido necesidad de utilizar malla de acero, sino solamente este tipo de fibras. Por acá también nos hablan de, para el clima frío como Bogotá, el concreto no es muy cálido para uso como mobiliario. Pues mira, la verdad, el concreto, digamos que el concreto como por naturaleza es un poco refractario, ¿no? Y en la experiencia que tenemos, no, o sea, no se ha escuchado todavía que alguien no lo use porque de pronto es muy frío. No sé si esté respondiendo bien la pregunta, pero de hecho el concreto se utiliza cada vez más y es muy interesante porque aunque Bogotá, por ejemplo, es una ciudad fría, pero en el día tenemos unos cambios de temperatura súper drásticos. El concreto no es un material que se vuelva súper helado en la noche, por ejemplo, sí, o sea, él es como refractario, él va guardando algo de temperatura y eso no lo limita, es más frío el acero, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eh, no, eso no limita su uso en ciudades frías como Bogotá, por ejemplo. De hecho, se está usando muchísimo, cada vez más vemos en todas partes mobiliario en concreto, porque pues es cómodo, es agradable, se ve muy bien y no tiene problemas de temperaturas. Ok. También nos preguntan cómo se controlan la fisuración del concreto. Pues que el uso de las microfibras y las macrofibras ayudan a controlar las fisuras por contracción por secado, tenemos que hacer un buen curado. En este caso, que estamos hablando específicamente de concreto decorativo, de piezas prefabricadas decorativas, lo que hacemos es tener un proceso de producción muy juicioso donde utilizamos cuartos de curado, cámaras de curado, para lograr que las piezas estén saturadas por lo menos sus primeros 7 días y evitemos este tipo de fisuras, porque al igual aunque utilizamos fibras, tenemos relaciones agua-cemento muy bajitas, este tipo de concretos tienen una alta contracción, entonces debemos ser muy cuidadosos con eso para evitar este tipo de fisuras. Y si este tipo de fisuras aparecen, se analiza si son de afectación estructural o son simplemente fisuras
superficiales, por ejemplo, que se pueden tratar o se pueden intervenir para no afectar, para entregar las piezas correctamente. Bueno, y para cerrar este ciclo, vamos a hacer la última pregunta. Técnicas y maquinaria para fabricación de acabados arquitectónicos en cemento y concreto. Para acabados, pues mira, si hablamos de concreto decorativo, técnicas, pues la verdad es que lo que más se utiliza son moldes. Como estas piezas son generalmente prefabricadas, lo que se hacen es que se premoldean, se diseñan, se premoldean y para hacer este tipo de acabados no es que se necesite una maquinaria súper avanzada, a menos que sean prefabricados de gran formato o de gran volumen. Pero la mayoría de estas piezas, como se fabrican siendo vertidas en moldes, se logran los acabados que tú quieras desde la producción o desde el, digamos que también dependiendo el tipo de acabado que quieras lograr, eliges el molde o el material del molde para utilizar. Y ya para hacerlos en obra, algún tipo de acabados especiales, la maquinaria que se utiliza pues es herramienta menor, ya que la mayoría de estos acabados son prácticamente hechos a mano, eh, sí, es todo, se me fue la palabra en este momento. Sí, es hecho a mano, es algo muy artesanal, entonces no es que se necesite herramientas tan especializadas. Hablando específicamente de concretos arquitectónicos, que es el tema que tenemos hoy, porque si bien puede haber otro tipo de acabados que pregunte la persona que está haciendo pues como para responder un poquito más la pregunta, puede haber otro tipo de acabados que se busquen en superestructuras o algo un poquito más de obra normal, ahí sí ya puede que se usen otro tipo de maquinarias o de herramientas. Ok, Lili, yo creo que podemos seguir con la conferencia y al final vamos a hacer todas las que están en el chat para que podamos continuar. Listo, Gracias. gracias Judy, muchas gracias. Bueno, acá sigo mostrando imágenes, solamente citando porque pues definitivamente este tipo de concretos los conocemos es con ejemplos reales. Por ejemplo, acá estas mesitas en concreto pulido. Ahorita una de las preguntas era concreto pulido. Este es un tipo de concreto pulido especializado donde logramos un acabado terrazo. Pues en la foto no se aprecia un poquito tan cercano, pero existen ese tipo de acabados también. Esta silla es una silla de un comedor súper gigante, como de 2,40 m, pero esta sí va en dos piezas. Lavamanos, mesas. Esta mesa es pues un diseño tan súper personalizado que dijo el cliente, yo quiero que una parte sea en concreto blanco, blanco, blancos. Hasta hace algunos años lograr concreto blanco, blanco era muy difícil, pero ya hoy con la tecnología de materiales que tenemos, con los cementos que tenemos actualmente en Colombia, podemos lograr piezas en concreto blanco, blanco, blanco. Eh, y por ejemplo, esta mesa combinando concreto blanco, concreto gris, metal, bueno, todo lo que quiera el cliente, todo lo que pida el cliente se le puede desarrollar en concreto, es increíble. Lavamanos personalizados también. Miren este mesón, por ejemplo, es un mesón en concreto negro con color integral. Y así que se vea un poco envejecido, que se vea un poco raro, que se vea la burbuja. Es como hoy en día más le gusta a los clientes. Es increíble. Es súper importante que cuando nosotros hablemos de este tipo de materiales o de este tipo de productos en concreto, aclaremos al cliente desde el principio o aclaremos al usuario final cómo va a ser su acabado y cómo es el concreto. Esto es súper clave. En la experiencia que tengo ha habido, y es paradójico, que a veces a quienes más saben de concreto son quienes menos quieren sus irregularidades o sus patologías ya ahorita un poquito vamos a ver de eso. Pero cuando uno se encuentra con clientes, diseñadores, arquitectos, estéticos, ellos aprecian mucho más este tipo de imperfecciones en el concreto. Entonces,
acá yo me extiendo un poquito más en esta imagen porque pues alguien puede ver esto y dice, uy, eso está como mal pintado, por ejemplo, pero llega un diseñador y dice, es increíble, así es que lo quiero, envejecido, que, o sea, este es un tema muy de gustos, pues. Y este es un mesón grandote, 2,25 metros de largo, eso es una cosa impresionante, pues por lograr la pieza sin acero, de 60 centímetros con este espacio, es súper retador. Pasos de escaleras se pueden desarrollar también. Aquí en este ejemplo, un cliente dijo, yo quiero los pasos de mi escalera en color concreto, ratón, envejecido, también se pueden llegar a desarrollar. Este es otro tipo de uso, es otro tipo de acabado que se le puede dar al concreto y se llama concreto marmolizado. De pronto ya lo han visto en otros usos, pero esta es una mesa también de un diámetro importante, 1,50 de 2 centímetros solamente de grosor, sin acero de refuerzo, utilizando mallas de fibra de vidrio, microfibras, aditivos especializados, y se puede lograr este tipo de piezas y es súper clave lo que les voy a contar. Y en este tipo de piezas, y es que debemos tener mucho cuidado porque, como lo hablábamos hace un poquito, son concretos que también tienen una muy alta contracción y debemos saber, después de desmoldarlos, cómo dejarlos encurado, dejarlos bien apoyados, porque hemos encontrado casos donde nos han llamado a asesorar o a revisar qué pasó con esta pieza que, por ejemplo, en las esquinas se volvió como una oblea. El concreto, como él se relaja y él se contrae y se expande con los cambios de temperatura y especialmente estos concretos de altas contracciones que debemos controlar, es importante saberlos curar y saberlos mantener uniformemente para que ellos ya cuando logren su resistencia final se mantengan en su forma original. Es súper clave eso, lo digo por experiencia. Esta mesa fue instalada en Chía, por ejemplo. Otra cosa súper chévere es que lo que hablaba ahorita en el segmento que hablaba de arquitectura exterior es cómo alguien puede mandar a hacer en Colombia algo para llevarlo a Panamá y en un concreto tan especializado y tan raro y con medidas específicas, porque es increíble cómo los clientes tienen que buscar a alguien que les haga algo que tiene que ser el diseño, no puede ser nada estándar. Y si nosotros pensábamos que la gente, cómo hacía para pagar algo para llevarlo para Panamá, pues es más increíble saber que también hay gente, también hay clientes que piden productos para llevarlos mucho más lejos. Por ejemplo, estas mesas fueran llevadas hasta Nueva York, a los Hamptons, y son mesas gigantes, de 1,90 por 1,90, con reengrueses, y uno dice, pero ¿cómo es posible que alguien pueda pagar para que le fabriquen unas mesas tan lejos y llevarlas y que lleguen allá intactas, que lleguen allá perfectas, que estén trabajando súper bien? ¿Y es por qué? Porque aquí hay algo muy interesante o un nicho de mercado muy interesante y es que no hay muchas personas o fabricantes que se atrevan a aprovechar las bondades del concreto y desarrollar productos tan especializados y tan personalizados. Ya cuando hablamos de arquitectura interior, de arquitectura y de concreto decorativo interior, tenemos otra línea u otro subproducto, digámoslo, de ese tipo de nicho de mercado y es la variedad de aplicaciones que llegamos a tener eh, para este tipo de morteros decorativos. Como les decía ahorita, está de moda, todo el mundo quiere el concreto, todo el mundo quiere microcemento y aquí aprovecho para citar un poquito y hablar un poquito del microcemento, que básicamente el microcemento es un revestimiento decorativo y que está hecho, es prácticamente un micro mortero hecho a base de cementos, de arenas súper finas, resinas, pigmentos, y que es increíble cómo todo el mundo hoy quiere que en sus casas haya microcemento. Esta es una aplicación de microcemento, por ejemplo, de un tono, esta de otro tono.
Estas son otras aplicaciones de microcemento. Se puede usar inclusive ya hoy en día hasta en baños, en cocinas, en lavamanos. Además que el uso del microcemento tiene algo muy interesante y es que se puede aplicar sobre superficies sin necesidad de generar demoliciones o escombros. Por ejemplo, yo tengo un muro de la casa pintado, solamente tengo que lijarlo, abrir un poquito los poros y puedo aplicar mi microcemento. Entonces, el microcemento no es tan súper costoso por metro cuadrado, pero me evita hacer una serie de actividades que sí debería hacer para utilizar otros materiales. Entonces, eso ha hecho que sea muy práctico y que se vuelva de uso muy, muy fácil hoy en día. Este es otro tipo de microcemento y acá cito solamente algunos de las tantas tonalidades que tiene el microcemento o que se pueden lograr con el microcemento. A mí personalmente me parece súper lindo el concreto color natural, pero hay para todos los gustos. Así como podemos hacer piezas, lavamanos, mesas de colores, de infinidad de colores, texturas, con el uso de microcemento y de morteros decorativos que se utilizan hoy en día, estampados, podemos hacer también colores, todo lo que uno quiera lograr. Ya que hablo un poquito de todas esas variedades de aplicaciones en acabados que tenemos y cómo, lo que nombraba ahorita, unas diapositivas antes, cómo una imperfección o una patología se puede volver una oportunidad de negocio o de, o de tener algo único. Por ejemplo, acá, los que conocemos un poquito de concreto, por ejemplo, podemos ver acá que esta pieza tiene segregación. Pero llega un diseñador y dice, es así como la quería. Eso es lo bello del concreto, eso es lo más bonito del concreto. Yo llevo ya varios años desarrollando este tipo de productos y el conocer tanto el concreto ha sido bueno y ha sido no tan bueno porque eso hace que uno o se vuelva más exigente o complicado y hasta hace algunos años eh, donde fabricábamos piezas que tuvieran un tipo de manchas o de cosas como estas, lo que hacíamos era que se repetían, se demolían, se botaban, pero el mismo mercado, los mismos clientes, las mismas, sí, los mismos profesionales o los mismos diseñadores nos han ido enseñando a través del tiempo cómo debemos valorar este tipo de imperfecciones que hacen que podamos lograr elementos únicos. Miren, por ejemplo, acá, una mesita de centro que Liliana, como ingeniera que sabe tanto de concreto, dice, acá hubo exceso de aditivo y tuve una segregación de la mezcla, pero resulta que llegó el diseñador a recoger la mezcla. Mira, nos ha pasado que puede uno inclusive tratar de mimetizar todas estas imperfecciones, mimetizar o maquillar o taparlas. Y llega el cliente y dice, pero ¿por qué taparon eso? Ráspeme eso que yo quiero ver el concreto así, rústico, natural, con sus burbujas. Entonces, esto se ha vuelto muy interesante, muy chévere y hemos visto cómo vamos evolucionando en que cada vez podamos ver piezas mucho más raras, irrepetibles y productos únicos. En esto, por ejemplo, claramente en estas piezas lo que vemos es que pudo ser una patología. Alguna vez yo estaba donde un cliente, había un producto similar al que estoy señalando acá en la presentación y lo tenían allá en la esquina para la basura, y llegó un diseñador y un producto que puede valer 10, perfectamente se puede vender inclusive 5 o 6 veces en mucho mejor precio inclusive y puede ser muy valorado por personas que saben de arte. Entonces, esto es para que lo recomiendo como profesional en esto y es que lastimosamente quienes sabemos un poquito más de concreto valoramos menos este tipo de cosas, pero esto tiene un gran valor. Además que la mayoría de estas cosas son hechas artesanalmente y eso también les hace dar un valor súper importante. Acá esta es
una figura o una pieza también con muchas irregularidades y que pues fácilmente alguien que sepa de concreto dice, no, eso está manchado, eso está como fisurado, eso está horrible, pero esto tiene un valor súper importante. Otra patología que inclusive ya se la aplicamos hoy a los concretos, o que ya hacemos que se vuelva algo a propósito, y es, por ejemplo, los óxidos. Pues sabemos que los óxidos pueden generan daños a los concretos, patologías importantes, pero cómo aprovechando este tipo de patologías hoy, en muchas partes se desarrollan piezas o con concretos oxidados decorativas. Entonces ya, como también en el mercado está tan difícil adquirir hoy en día el acero, está costoso, en fin, se pueden llegar a desarrollar piezas con diferentes tipos de acabados oxidados, como en esta imagen, simulando, simulando acero real o haciendo este tipo de aplicaciones un poco más finas. Entonces, eh, esto se vuelve cada vez más interesante. Esta pieza es, perdón, em, esta pieza es súper interesante cómo acá el óxido genera unas irregularidades que a los arquitectos les encantan. Texturas, formas. Acá podemos ver cómo podemos lograr texturas de madera perfectas. Y eso, diciendo que acá estamos hablando de un concreto color gris, pero si ya le aplicamos un pigmento, podemos hacer una madera perfectamente en concreto y pasa como si fuera madera real. Aquí más curvas, más texturas. Y ya pasamos a la tercera línea que queremos tocar ya para finalizar esta charla y es de productos que también podemos desarrollar en concreto para decorar todo tipo de espacios en nuestro hogar, decoración y accesorios. Materas, mesitas, y acá también viene un paso a paso, y es como hoy en día, aprovechando las bondades del concreto, podemos desarrollar no solamente una matera o un vasito, sino que también podemos desarrollar inclusive piezas con marcas personalizadas. Entonces lo que se hace es lo mismo, o se sigue como un paso a paso de cómo se levanta la información o de qué necesita el cliente, se empieza a hacer una propuesta, se empiezan a hacer diseños en 3D, a intercambiar imágenes, y más si es algo con tu marca propia, por ejemplo. El cliente aprueba el concepto y luego se procede a hacer toda la etapa de moldaje y un desarrollo, y creo que cuando nombraba, por ejemplo, el desarrollo de un proyecto tan macro como el del aeropuerto o el de Metro Cali, este tipo de desarrollos pueden tomar perfectamente desde el inicio de planos, de diseños, hasta la prueba piloto, porque se debe hacer una prueba piloto lo más recomendable. Y en la prueba piloto es que se hace un producto 100% terminado para también sobre esa prueba piloto hacer el proyecto ya masivo. Y fácilmente podemos estar hablando de 3, 4 meses de desarrollo. Asimismo, para este tipo de piezas que aunque son pequeñas, son más fáciles, normalmente se puede tomar mínimo un mes de desarrollo para llegar a inicio de producción, a una prueba piloto, a un primer prototipo. Perdón, entonces es como desde un promocional o piezas con marcas corporativas hasta desarrollos únicos, recipientes y piezas exclusivas para el lugar se pueden hacer realidad. Ya casi todas algunas de las imágenes de piezas que normalmente podemos usar en el día a día, recipientes para velas, lámparas, materas, promocionales, de todo. Es que es increíble todo lo que hay por hacer. Lo que, no- lo que hemos hecho en Colombia todavía es muy poquito, pero es increíble cómo cada día más se encuentra uno más opciones de cosas para desarrollar o de productos para desarrollar en concreto decorativo.
bellísimas, pero no tan súper fácil. Yo hablaba con algunos colegas o con muchas personas que he conocido en este gremio y dicho por ellos mismos, dicen, esto no es hágalo en casa, esto tiene conocimiento de muchos años, desarrollo, ensayo y error, y es increíble cómo para, así sea para lograr una piecita tan sencilla como esta, es súper importante y súper clave que haya todo un proceso de desarrollo, de investigación, de ensayos, para llegar poco a poco a lograr el producto que desees. Aquí citamos otro tipo de piezas promocionales, miren, formas, que el carrito, eh, la materita, un cono de Abrams, todo lo que uno se quiere imaginar hoy en día lo puede hacer en concreto. Esto también es gracias a la tecnología 3D, ¿no? Ya podemos diseñar una pieza 3D, imprimirla en 3D, absolutamente la pieza, la figura que nosotros deseemos y hacer la realidad en concreto. Esta es una bota, una réplica real de una bota Brahma, marca Brahma, donde podemos ver cómo el nivel de detalle es tan grande que se puede lograr hasta las texturitas, la marca, aquí el torito, todo, la suela, en diferentes colores. Esta son en concreto con color integral, esta es gris, absolutamente todo lo que, hasta botas de seguridad, mira, podemos hacer en concreto. Acá más ejemplos de piezas decorativas o personalizadas. Aquí hago un poquito, menciono un poquito aquí haciendo un poquito de publicidad, qué pena. Más piezas, todo lo que nos imaginemos. Y esto nos ha llevado a que, así como vemos cómo ha evolucionado tantísimo el uso y las aplicaciones de este tipo de concretos en arquitectura interior, en arquitectura urbana, en decoración y hogar, cada vez vemos muchas más cosas por hacer, más innovadoras cada vez más. Es increíble. Ya ahorita se empiezan a imponer las curvas, por ejemplo. Ya hasta hace unos años veíamos sillas cuadradas por todo lado, pero ya ahorita la gente quiere curvas, quiere cosas raras, como por ejemplo estas que cito acá en esta diapositiva. Y entre más hoy se hagan este tipo de figuras, pues mucho más innovadores vamos a hacer y se pueden gracias a el tipo de concretos que se pueden que se desarrollan hoy. Esto, y son cosas que no son tan difíciles si tienes el conocimiento ya. Mesas, sillas raras, curvas, acá mostrando como siempre la naturaleza del concreto y que de hecho es algo de lo que más gusta. Piezas arquitectónicas para fachadas, impresiones 3D, pero ya en concreto directamente. Aquí cuando hablamos de innovación y de este tipo de concretos ya de última generación y de ultra alto desempeño, y de hecho ya en Colombia existen este tipo de impresoras donde se pueden ya inclusive hacer hoy en día mobiliario y hasta casas impresas en 3D directamente con el concreto. Morteros especializados para este tipo de máquinas o de impresoras. Fachadas. Estas fachadas todas son en GRC, por ejemplo, que ese es un tipo de concreto que también se usa regularmente ya en Colombia y que es especializado para piezas en fachadas de gran tamaño y de cargas o de pesos mucho más o mucho más reducidos que con respecto a un concreto convencional. Y para lograr esto, hablo aquí un poquito hago un resumen muy pequeño o muy general porque pues realmente los tipos de moldes que se utilizan para este tipo de concretos hoy en día son básicamente en 3, 4 materiales y son en acero, en siliconas, en maderas y en fibra de vidrio. Es lo que conocemos hoy en día que se usa normalmente para hacer para poder lograr este tipo de piezas. Y pues acá solamente tengo 3 conclusiones y recomendaciones y que pues que el concreto
permite producir artículos o infinidad de artículos en construcción, hogar y decoración. Digamos que las recomendaciones las he dado poco a poco y ahorita con las preguntas seguramente van a aparecer muchas más recomendaciones. Definitivamente, por la experiencia, este tipo de desarrollo de piezas es mucho más eficiente en el tiempo por el servicio que prestan a largo plazo y que la tecnología actual del concreto, el uso de aditivos de última generación es la que nos permite cada vez lograr elementos más esbeltos, más livianos, más amigables, más pequeñitos, más livianos, más de uso frecuente en todo tipo de espacios. Preguntas ahora sí, muchas gracias. Judy, no sé Gracias, qué Lili, más por preguntas todo. podamos tener. Ujú. Sí, claro, gracias por todo el espacio. Sí tenemos varias preguntas. Nos dicen, los lavamonas en colores, ¿qué tan competitivos es precio? ¿En qué rango están? Están, pues mira, en el mercado podemos encontrar lavamanos de colores fácilmente desde 400.000 pesos en adelante. Ahí ya si los comparamos con un material convencional, no están tan lejos de esos precios. Obviamente, si los comparamos con productos de gama alta, porque el concreto se usa mucho sobre todo como para gama alta, no está tan lejos de comparativo con otros materiales, o sea, no es mucho más costoso. Sin embargo, hay fabricantes súper exclusivos de piezas en concreto que fácilmente pueden vender un lavamano hasta en 4 o 5 veces más con respecto a un concreto a un lavamanos con otro material. Ok, también nos dicen, ¿qué implicaciones químicas puede tener la anilina mineral en la química o en la hidratación del concreto? Implicaciones, pues mira, en en la experiencia que nosotros tenemos, la mayoría de los aditivos que utilizamos son líquidos porque generan mejor dispersión dentro de la mezcla. Sin embargo, las anilinas no es que generen ningún tipo de patologías ni problemas químicos porque pues, se han utilizado durante muchos años. Ahí lo clave es que podamos usar unos buenos sellos protectores para que la durabilidad de las piezas y para que se eviten ser atacadas por alguna patología. ¿A qué me refiero? A que si yo hago una pieza con una anilina o un pigmento en polvo eh, o de óxidos de hierro, debe estar muy, muy bien sellada porque se pueden decolorar fácilmente o si son atacadas por humedad o por medio ambiente, pues ahí sí ya van a tener implicaciones y problemas de durabilidad y de patologías futuras. Ok, también nos preguntan, Lili, ¿cómo funciona el microcemento como mesón de cocina? ¿Se aconseja o cómo funciona la parte aséptica? Sí se puede usar, sí se ha usado y se está utilizando actualmente. Ahí lo que se recomienda es que se debe hacer una aplicación muy, muy fina, hacer una muy buen pulido y un excelente sellado. La recomendable es que para que eh, tenga- sean durables se puedan utilizar sellantes de alto tráfico. Lo que pasa es que eso va a generar unos brillos importantes y hay personas o clientes a los que no les gusta que de pronto el concreto llegue a brillar tanto. Sí se ha usado y hasta el momento, en la experiencia que tengo, no he escuchado de problemas eh, que pueda haber por ser el uso en la cocina de problemas antisépticos, dijiste, perdón, de con las comidas o algo así, o que sean atacados exacto, hasta el momento no, pero eso se logra si se sellan adecuadamente. Si tú aplicas un microcemento y no lo sellas, o así sea una pieza de concreto pulido directamente y no lo sellas, vas a tener patologías porque también lo hemos evidenciado en mesones de cocinas. Los temas de las comidas son súper agresivos, un tomate.
puede dañar un mesón, un limón, una Coca-Cola. Entonces es súper importante que las piezas en concreto o el microcemento que apliquemos esté muy, muy bien sellado y que se haga un buen mantenimiento, que al fabricante o cuando lo vayamos a instalar nos asesoremos muy bien y que se estén haciendo mantenimientos y revisando constantemente cómo se van desgastando estas piezas antes de empezar a verlas con más deterioro. Lili, también nos preguntan, ¿cuál es el producto ideal para desmoldar? Existen varios desmoldantes en el mercado, base agua y base aceite. Yo recomiendo los base agua. Estos generan menos manchas y hacen que los moldes puedan durar un poco más. Esto Dice, también ¿cuáles depende son del los... molde. Perdón, Ok, qué pena. no, no, Dice, ¿cuáles son los materiales y características de mezclas de estos concretos, morteros decorativos? las características, lo que decíamos inicialmente, es que son concretos aunque podemos hacer piezas muy, muy básicas con concretos de mucho mejor calidad, normalmente el tipo de mezclas para esto son concretos HPC, están dentro de esa línea HPC o HPC GRC. O sea, son concretos de más de 10.000 PSI con toda seguridad. Y la última que está acá en el chat dice, si se rompen, ¿se pueden reparar? Depende, depende la clase de rotura. Por ejemplo, un mesón se parte en la mitad porque de pronto se pudo caer o al instalarlo o al trasladarlo, se tiene que evaluar qué tipo de rotura o de lesión pudo haber sufrido, pero muchas sí se pueden llegar a reparar. Ya existen hoy en día productos súper buenos para poder pegar inclusive concretos viejos con concretos viejos o epóxicos, o uno mismo puede desarrollar concretos de reparación de alto desempeño y evaluar muy bien si se puede recuperar la pieza o no. Lili, agradecerte por este espacio. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden estar conectados a nuestras redes sociales, a estarnos siguiendo. Recuerden también que estas charlas están siendo grabadas y quedan colgadas en nuestra página web. Mil gracias por acompañarnos, Liliana. Muchas gracias.